Tengan todos un buen día. En esta semana vamos a estudiar la función exponencial, que es la segunda parte de la unidad número 4. Pero antes de iniciar con este tema de la función exponencial, sería bueno recordar el concepto de función. Una función no es más que la relación entre dos conjuntos, en este caso A y B. Pero a cada elemento del conjunto A le tiene que corresponder uno y solamente un elemento del conjunto B. Por ejemplo, aquí al 0 le corresponde solamente el 2, no le corresponde ningún otro número. Al 1 solo le corresponde el 3 y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, entre estos dos conjuntos hay una relación. Al 1 le corresponde el 1, al 4 aquí le corresponde el 2, al 9 le corresponde el 3, pero si se fijan, el 20 no le corresponde ningún número. En este otro caso, tenemos que el menos 3 le corresponde el menos 2, el 0, el 2 y el 4. Al 1 le corresponde el 2 y le corresponde también el 4. Y este 2 solamente le corresponde el 4. ¿Qué sucede? A este número, al menos 3, le corresponde más de un elemento. En estos dos casos no son funciones. Para que sea función, todos los elementos del conjunto A tienen que corresponderle solamente un elemento. Si hay un elemento que no tiene ningún asociado, por decirlo así, entonces no es función. Y si le corresponde más de uno, tampoco es función. Tiene que ser exactamente todos los elementos corresponderles un único elemento del conjunto B. Cada elemento del conjunto A tiene que corresponderle uno y solo un elemento del conjunto B. Ahora, de forma más general, las funciones pueden clasificarse. Lo anterior era básicamente el concepto de una función. Una función es la relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Al conjunto A, acuérdense que se le llama dominio de la función, y al conjunto B se le llama recorrido de la función. Ahora, de forma más general, las funciones se clasifican en dos grandes bloques. Tenemos las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Las funciones algebraicas, de alguna manera, ustedes ya lo han estudiado. Por ejemplo, las funciones polinómicas de este tipo: f de x igual 3x al cubo menos x al cuadrado más 2x. ¿Cuál es la característica de estas funciones polinómicas? Todas las potencias o todos los exponentes de la variable independiente, que en este caso es x, son números enteros y positivos. Por ejemplo, aquí es 3, aquí es 2 y aquí es 1. Si estuviese un término constante, entonces sería 0, pero siempre es un exponente entero. Las funciones racionales aparecen cuando tengo el cociente entre dos funciones o cuando existan variables en el denominador. Y las funciones irracionales es cuando la variable está encerrada bajo el signo radical. Puede ser una raíz cúbica, en este ejemplo es raíz cuadrada, pero puede ser de cualquier raíz. El otro bloque de funciones son las funciones trascendentes. Es aquí donde nos vamos a detener en esta unidad 4 y unidad 5, porque las funciones trascendentes son las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas y las funciones trigonométricas. Estas, digamos que son las básicas. Aquí faltan muchas más. Por ejemplo, están las funciones hiperbólicas, entre otras. Pero las que se van a estudiar en este programa de estudio son las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Pero en esta unidad nos vamos a detener justamente en las funciones exponenciales. ¿Qué es una función exponencial? Es aquella función donde ya la variable no es una base. Si se fijan en las algebraicas, aquí la x en todo caso son bases y el exponente es un número fijo. Por ejemplo, aquí en la primera función polinómica, x es la base y el exponente es 3. En esta parte, x es la base y el exponente es 2. Pero en la función exponencial es lo contrario. La base es un número
y el exponente va a ser la variable independiente. Entonces no es lo mismo x al cubo que 3 elevado a la x. Esto ya es una función exponencial. Este es una función polinómica. Bien, pasemos ahora a la gráfica de una función exponencial, o cuáles son las características de una función exponencial. La definición es que las funciones exponenciales son de la forma f de x igual a elevado a la x. A es la base y x es la variable, pero aquí es un exponente. Pero esta base siempre tiene que ser mayor que 0 y siempre tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0 y por qué tiene que ser distinto de 1? Ahí me escribe usted dándome su opinión al respecto. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0 y por qué tiene que ser diferente de 1 esta base necesariamente? Pero lo que necesito que usted comprenda es cómo es la forma de la gráfica de la función exponencial. Si esta base a es mayor que 1, por ejemplo 2, si es 2 a la x o 3 a la x o 3.5 elevado a la x, 100 elevado a la x, no importa que sea un número mayor que 1, puede ser decimal o puede ser una fracción que sea mayor que 1, no importa. Si la base es mayor que 1, entonces la función exponencial tiene esta forma y es una función que es creciente. Mire, comenzamos desde casi 0. Esta es una característica de la función exponencial, que se aproxima a 0 al eje x, pero jamás llega a ser 0. Y cada vez que aumentando el valor de x, la función va aumentando, cada vez acelera su crecimiento. Esta gráfica es la que se utiliza hoy en esto que estamos viviendo este año de las pandemias, donde empezamos con poquitos casos y luego los casos van aumentando. Pero esa gráfica, la que se utiliza en este tipo de epidemias, de pandemias, recibe otro nombre, pero en un inicio tiene una forma de función exponencial creciente. En cambio, cuando la base está entre 0 y 1, es un número decimal que va a estar entre 0 y 1, por ejemplo 0.5, 0.25, etcétera. Entonces es una función decreciente. Mire, viene bajando. Cuando aumenta x, el valor de x, la función viene disminuyendo. Viene del infinito positivo, va bajando y se aproxima casi a 0. Entonces esta es una función decreciente. Entonces recuerden cuáles son las formas de la función exponencial en la forma gráfica. Si la base es mayor que 1, entonces la función es creciente. Y si la base está entre 0 y 1, entonces va a ser una función decreciente. Para ambos casos, el dominio, acuérdense que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable x, y recorrido es todo el conjunto de valores que puede tomar la variable y. En este caso, x no tiene restricciones, x puede ser cualquier número real, por eso se dice que el dominio son los reales. Y el recorrido es el intervalo que va de 0 a más infinito. Si usted observa, la gráfica jamás pasa del eje x, jamás es negativo en estos casos. Siempre va desde 0 en el eje y, vea el eje y desde 0 hasta más infinito en ambos casos. Mire, desde 0 en el eje y hacia más infinito. Y como jamás llega a ser 0, por eso ponemos corchete abierto. No existe aquí un número tal que al elevarlo a ese número sea 0. No existe. Trate de buscarlo y no lo va a encontrar. No vayan a decir que es 0, porque acuérdense que toda cantidad elevada de exponente 0 es 1, no es 0. Y hasta el más infinito. Y como jamás va a ser 0, vamos a tener una asíntota. La asíntota va a ser y igual a 0. Esto es en el caso base, donde tenemos a elevado a la x. Veamos un ejemplo. Dice graficar la función f de x igual a 2 elevado a la x. Bien, en este caso vamos a utilizar algo que se llama tabla de valores.
Y no vamos a hacer muy extensa esta tabla, solamente con 3 datos ya podemos trabajar. Vamos a tomar en este caso el -2, el 0 y el 2. Aquí usted puede tomar los números que usted quiera. Yo siempre tomo el -2, el 0 y el 2. Si usted quiere tomar -4, 0 y 4, eso ya es asunto suyo. Yo siempre tomo estos tres números, perdón, para que sea un poquito más fácil de graficar. En este caso, como x vale -2, vamos a tener 2 elevado a la -2. 2 elevado a la -2, si usted lo hace en la calculadora, eso le va a dar 0,25. Cuando sea 0, entonces vamos a tener 2 elevado a la 0, que eso es 1. Eso sin calculadora, eso usted tiene que saberlo. Toda cantidad elevada a la 0 siempre va a ser 1. Y cuando x tenga el valor de 2, entonces vamos a tener 2 al cuadrado. Y eso es 4. Y aquí tenemos los pares ordenados. Mire, cuando x vale -2, y vale 0,25. Cuando x vale 0, entonces y vale 1. Y cuando x vale 2, entonces y vale 4. Estos 3 puntitos los ubicamos en el plano cartesiano y los unimos. Aquí tenemos -2,025. Aquí tenemos 0,1 y aquí tenemos 2,4. Entonces aquí se cumple de que como la base es mayor que 1, entonces vamos a tener una función que es creciente. Usted solo ubica los puntos en el plano cartesiano y los une mediante una curva suave. Aquí hay que aclarar algo. Si se fijan, la graduación del eje X y del eje Y va de punto 5 en punto 5. ¿Por qué lo hice así? Por este 0,25 que está acá, para que sea más fácil de graficarlo. Por ejemplo, el 0,25 está justamente entre 0 y 0,5. Entonces aquí a la mitad, mire, está 0,25 en Y. Y como nuestro valor máximo fue 4 en Y, por eso llegamos hasta aquí prácticamente en 4. Y como no bajamos a la parte negativa del eje Y, aquí lo dejé hasta -0,5. Y eso sería la gráfica de la función 2 elevado a la x. Veamos otro ejemplo. Dice graficar 2 a la x menos 2 más 1. En esta parte vamos a utilizar un hecho que ustedes lo vieron el año pasado, que son de los corrimientos horizontales y los corrimientos verticales, los desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales de una función. Antes de iniciar con el análisis de esta gráfica, nuestra función base es esta, 2 elevado a la x, la del ejemplo anterior. Esta es la función base. A partir de esta función base vamos a trasladarla. Este menos 2 quiere decir que, y como está afectando directamente a la x, yo voy a desplazar esta función 2 unidades a la derecha. Si aquí es menos, ustedes saben que el signo menos en el plano cartesiano está a la izquierda, va a tomar los valores que están a la izquierda, y el signo más a la derecha. Pero aquí vamos a hacer lo contrario. El signo menos me va a indicar que voy a desplazar a x a la derecha. Vamos a hacer lo contrario. Si aquí fuese más, entonces me voy a la izquierda. Este más 1 está afectando a esta función. Está afectando prácticamente a f de x. Entonces este más 1 indica que aquí voy a desplazarme una unidad hacia arriba. Aquí sí le voy a hacer caso al signo. Si aquí fuese menos 1, entonces me desplazo una unidad hacia abajo en el eje Y. Entonces si aquí es más, me desplazo 2 unidades hacia la izquierda, y como aquí es menos, me voy a desplazar 2 unidades a la derecha. Entonces vamos a comenzar con el análisis, siempre con una tabla de valores, y siempre utilicemos la tabla del ejemplo anterior. Aquí tenemos x, tomen los valores de -2, de 0 y de 2. Ahora, este -2 hemos dicho de que vamos a desplazar a x 2 unidades hacia la derecha. Es decir, que aquí vamos a aumentar el valor de x en 2 unidades. Tengo que sumarle 2 a todos esos números. Mire, -2
más 2 es 0. Este 0 más 2 pues da 2. Y aquí al final este 2 le aumento 2 unidades y me queda 4. Aquí lo que he hecho es aumentamos 2 unidades a x. Mire, ya no vamos a tener 2 a la menos 2, sino que 2 a la 0. Ya no vamos a tener aquí en el segundo casilla 2 a la 0, sino que 2 al cuadrado. Y en la última no vamos a tener 2 al cuadrado, sino que 2 a la cuarta. Y los valores de y siguen siendo los mismos. Mire, 0,25, 1 y 4, porque lo único que he hecho es desplazar a la x 2 unidades a la derecha nada más. Miren, aquí va a ser 0,025, aquí va a ser 2,1 y aquí va a ser 4,4. Entonces aquí prácticamente lo que hemos hecho es a los valores de x que tenía originalmente le sumamos 2 unidades nada más. Este más 1 acordamos que es que tengo que aumentarle una unidad pero a la y. Entonces acá ya no va a ser 0,25. A este 0,25 le tengo que sumar 1. Al 1 que está aquí en la casilla de en medio tengo que sumarle 1. Y al 4 que está aquí al final tengo que sumarle una unidad también. Entonces aquí va a quedar 1,25, aquí va a quedar 2 y aquí va a quedar 5. Partiendo de esta tabla, ¿verdad? Entonces ahora los puntos que tenemos va a ser 0,125, 2,2 y 4,5. Esos tres puntitos los volvemos a graficar en el plano cartesiano y se unen mediante una curva. Mira, ahí aumentamos una unidad a la y y la respuesta sería así. Como aquí aumentamos una unidad, la asíntota también se mueve. Antes la asíntota era justamente el eje X, era la recta y igual a 0, pero como aumentamos 1, entonces la asíntota va a ser la recta y igual a 1. Y esta es la gráfica de la función. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio son todos los reales. ¿Y cuál va a ser el recorrido de esta función? Va a ser desde 1 hasta más infinito. Y eso sería todo.